Aló, buen día, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, que se escucha. Ya, gracias. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Logran ver la pantalla, jóvenes? Sí, que se ve. Ya. En este capítulo vamos a ver exploración del subsuelo. Es un capítulo que nos va a ayudar bastante para más adelante en todas nuestras actividades que quisiéramos. Vamos a ver acá esto que no me funciona. Seguida vamos a ver. Ya. A ver. Sí, que se ve todo normal. Ya. Exploración de subsuelos. Este capítulo, antes de lo que es el tema de lo que nos compete, por ejemplo, de propiedades hidráulicas, veremos este capítulo que luego vamos a cerrar con el tema de propiedades hidráulicas, también de los suelos. Entonces, en este capítulo, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos puede interesar acá del tema de exploración de subsuelos? Que, bueno, esto lo han hecho ustedes más antes ya con el laboratorio, pero ya para proyectos, digamos, ya concretos de proyectos que nos interesaría manejar como de suelos, tanto relacionados a carreteras, asfaltos, edificios, canales, ¿no? Sótanos, puentes, etcétera, nos va a interesar manejar estos criterios. Estos criterios que comentamos ahora en este momento, vamos a hacer lo siguiente, vamos a indicar que debemos nosotros, bajo este contexto de la exploración de subsuelos, prácticamente serían exploraciones subterráneas de suelos, ¿no? Nos va a poder, digamos, identificar, como dice acá, ¿no? Es una etapa de identificación dentro de lo que son los subsuelos, a las capas de depósitos que en el proceso de formación de suelos vamos a poder, digamos, explorar, vamos a suelos para proyectos como estructuras civiles. Entonces, ¿qué consideraciones deberíamos generar acá? Entonces, para definir una exploración de subsuelos, el propósito de esta exploración va a ser obtener información, como decir, información que va a ayudar al proyectista, al ingeniero, ¿no? Civil en geotecnia o en diferentes, digamos, aspectos que vamos a requerir. Entonces, el propósito, ¿cuál sería? Es obtener información del suelo, ¿no? Del suelo, y esa información nos va a servir a nosotros para tomar decisiones. Entonces, en virtud de este criterio de poder obtener informaciones al explorar el suelo, requerimos efectuar una serie de actividades, como dice acá, una serie de tareas. Y estas están enmarcadas según, digamos, varios otros, digamos, aspectos que podrían ocurrir, ya sea acá en nuestro país, en nuestro continente o en otro continente, que es prácticamente casi lo mismo, serían estructuras o pasos o tareas que usualmente lo vamos a realizar nosotros en cualquier parte del globo, ¿no? Del globo terráqueo. Entonces, primero es la selección del tipo y la profundidad de la base adecuada de una estructura dada. Por ejemplo, si yo tengo este terreno como está dibujado acá y yo debo bajar hasta este nivel, ¿no? De terreno,
Entonces necesito saber esa profundidad de excavación, H, ¿no? ¿Hasta dónde voy a llegar mi excavación de terreno? Entonces, mi primer criterio es, vamos a ver hasta qué profundidad debe pasarse mi estructura, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que hacer una excavación de un cimiento, ¿no? ¿Hasta qué lugar será? Puede ser esta una fundación o o un pilote que se llama, o un estribo de una estructura, ¿no? De un puente o de un edificio. Entonces, esta altura H es lo que necesitamos saber, la profundidad, ¿no? Como un criterio. Siempre va a ocurrir hasta qué profundidad. Luego vamos a necesitar y vamos a requerir evaluar, dice, la capacidad de carga de la cimentación. Vamos a evaluar esta capacidad de carga de esta cimentación. Requerimos cuánto va a requerir y qué tipos de capas tenemos debajo de la cimentación nosotros, ¿no? Debajo de esto. Entonces vamos a requerir su capacidad portante, la capacidad de carga de la cimentación, que es el próximo capítulo que vamos a ir analizando. Entonces necesitamos evaluar su capacidad de carga. Entonces vamos a excavar y vamos a definir también su capacidad de carga. ¿Hasta qué lugar requerimos nosotros, ¿no? Definir sus capacidades de carga, ¿no? De cada uno de diferentes tipos de suelos, ¿no? Que estoy rayándolo acá, ¿no? Pueden ser este tipo de suelos, ¿no? Entonces son diferentes capas que se van a ir manifestando a lo largo de la excavación. Ese es el primer análisis que, digamos, deberíamos considerar nosotros, ¿no? Luego, ¿qué más deberíamos ver? La estimación de los asentamientos probables de una estructura. Si esta estructura que estamos dibujando aquí como una esquemita va a tener diferentes tipos de cargas acá, ¿no? Pueden haber unas cargas puntuales o unas cargas con algún movimiento sísmico, etcétera. No puede ser un puente, entonces necesitamos definir cómo y en qué momento se va a ir asentando estas cargas, ¿no? Van a efectuar un asentamiento en la cimentación. Nos vamos a definir vamos a estimar puede ser, como estamos viendo, delta H, un delta, ¿no? Un delta, una variación de la profundidad, ¿no? De la altura que estaríamos viendo acá. Entonces, un delta H, ¿ya? En esta partecita, ¿no? En este sector. No sé cuánto se va a asentar producto de las cargas y en este sector se va a asentar. Vamos a luego ver el otro punto que es la determinación de los problemas potenciales de cimentación. ¿Qué problemas potenciales podrían manifestarse en la cimentación? Como por ejemplo un suelo expansivo, un suelo colapsable, un relleno sanitario y cualquier otro tema. Entonces, por ejemplo, veamos acá cuáles serían los suelos colapsables y suelos expansivos. Tenemos ahí arcillas, ¿no? Que con un simple movimiento o una acción de humedad va a crecer o se va a secar, se va a agrietar, va a reducir su volumen. Entonces, tenemos que ver justamente qué potencialidades tenemos, ¿no? Que considerar para la cimentación. Entonces, miren, la exploración de suelos nos tiene que definir estos criterios. No es solamente agarrar y decir, bueno, vamos a excavar. No, existen estos criterios que deberíamos ir analizándolo, viéndolo, para no tener mayores conflictos, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros, tomar decisiones claras. Determinación como otro paso, ¿no? De la ubicación del nivel freático. Si el nivel de terreno de excavación, como en este gráfico que estamos viendo, tenemos niveles freáticos. Puede ser que el nivel freático tenga una altura X, por ejemplo, llegue hasta acá, ¿no? Entonces, si va a llegar hasta este nivel, necesitamos considerar qué va a pasar con el nivel freático y
Ustedes saben que un suelo con nivel freático significa que tenemos suelos con saturación, y ya sabemos qué pasa con la saturación de un suelo, a qué nivel llega. Hemos visto los límites de Atterberg. Entonces, miren, ahí hay que analizar qué pasa con el tema de los niveles de ubicación de nivel freático, ¿ya? Entonces, ¿a qué nivel tenemos? Eso nos ayuda y nos permite esto que se llama la exploración del subsuelo. Vamos caminando más adelante, seguiremos. Ya hemos definido nuestra ubicación de nivel freático. Vamos a considerar ahora otro tipo de criterio también. Veremos qué pasa con la ubicación, la predicción, perdón, de presiones laterales de la tierra sobre la estructura, como muros de contención, un simple corte. Tenemos un talud corte en este lugar. Entonces, ¿no? Y queremos nosotros, y al cortar acá esto, podemos tal vez generar nosotros en este sector un pequeño muro, ¿no? ¿Ves? Un murito de contención. Y todo lo que va a venir acá, las presiones laterales, ¿no? De el suelo, debemos ir considerando si van a poder soportar, ¿no? Este muro de contención va a soportar las presiones del suelo. Entonces, podríamos ver esto para la funda con sótanos, también podemos considerar ese tipo de análisis, ¿no? Luego, después de analizar esto de la exploración de subsuelos, hay que ver un crecimiento de métodos de construcción por condiciones cambiantes del suelo. El suelo puede cambiar ya sea por estrato o porque va a existir en la excavación algún desmoronamiento, van a haber niveles freáticos y van a cambiar sus condiciones, ¿no? Del suelo al excavar. Entonces, miren, hay una serie de actividades que hay para que nosotros podamos emplazar una obra civil en cualquier tipo de obra civil, en un suelo, se tiene que ver estos criterios, ¿no? Como verán, hay varios elementos, pero los más importantes podríamos ir considerando esto. Por eso estamos indicando que la exploración de suelos van a ser identificar las capas de depósitos que están debajo del suelo, y además tenemos que obtener, que dice acá, información que va a ayudar al ingeniero a tomar ciertas decisiones. Para eso se quiere hacer este tipo de detalles. ¿Está bien? También podemos indicar que la exploración del subsuelo va a ser necesario para la construcción subterránea, ¿no? Y la excavación. O sea, miren, ya estamos empezando a ver que para una exploración de subsuelos, necesario para construcciones subterráneas y excavación. Un túnel necesitamos hacer, o excavar un sótano, ¿no? Donde coloquemos aquí nuestras edificaciones, ¿no? Donde podamos tener ciertos niveles, ¿no? Sótanos que requerimos colocar debajo de este subsuelo. Esto puede ser necesario, dice, cuando se contemplan modificaciones a las estructuras existentes. Lo que vamos a ver nosotros un poco de más detalle es definir este criterio interesante sobre lo que estamos hablando. Vamos a hacer, primeramente, vamos a definir qué pasa con la planificación de exploración de subsuelos. O sea, para que nosotros podamos llegar a un nivel de decisión de estas tareas, no lo podemos hacer arbitrariamente, lo hagamos así, hay que planificarlo. Entonces vamos a generar que se llama planificaciones exploratorias del suelo. Un primer criterio. Luego hay que ver métodos de perforación, de exploración en campo. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Entonces es interesante manejar estos criterios de exploración en campo.
Una vez que hagamos la planificación, los métodos de exploración, de perforación en campo, tenemos que hacer nuestra base de datos, que significa recolección de muestras del suelo y la observación del nivel freático. Miren, acá siempre estamos viendo esto del nivel freático y el tema de muestreo, que ustedes han hecho en algún momento en un campo. Han agarrado, han excavado una determinada profundidad, solamente han visto ese suelo para ver algunos temas de granulometría, densidades, etcétera, ¿no ve? Pero el criterio va más allá. O sea, yo no voy a hacer ningún tipo de excavación porque quiero hacer, voy a ver, me da la gana de hacer este tipo de excavación. No, hay un objetivo, un fin. Quiero hacer para un edificio, perfecto. Entonces, para una edificación necesito manejar este criterio, ¿no? Este es. Quiero hacer un muro, esto. Quiero hacer un pilote o un estribo en una fundación de un edificio, esto, ¿no? O sea, vamos viendo diferentes objetivos que requiere, ¿no? Esto de la recolección de muestras, ¿no? Porque como les digo, aquí en un edificio, una edificación puede haber diferentes tipos de capas, ¿no? Y dentro de estas capas podrá haber tal vez un lugar donde tengamos niveles freáticos altos, ¿no? Ya estamos cortando y miren, si aquí tenemos niveles freáticos, ¿qué va a pasar, jóvenes? Tenemos que identificar esto, no es nomás excavar por excavar, esto va a efectuar algún aspecto de un corte del flujo que tenía en este sector, ¿no? Si va por este sector y se va a cortar, nosotros vamos a excavar y cortar, entonces necesitamos saber qué está pasando en este sector. Por eso decimos, la exploración de subsuelos debe ser planificado, debe tener métodos de exploración y debemos generar recolección de muestras, ¿no? Si hacemos una excavación de una muestra, de un suelo. Para hacer excavación, para llegar a este nivel, yo debo tener un determinado tipo de acción de muestreo, ¿no? Seguramente ya voy a hacer un muestreo en este sector, ¿no? Así, para tomar esta decisión de excavación. Entonces hay que hacer recolección de muestras y observar el nivel freático, ¿no? Hasta qué lugar ha llegado el nivel freático. Entonces, ese es un criterio interesante para poder manejar nuestra decisión. Luego vamos a lo que significa las pruebas in situ, o sea, pruebas en campo para la determinación de propiedades geotécnicas de este suelo. Todas sus propiedades que quiero saber, ¿no? Para tomar una decisión. Pruebas en campo, in situ. Si queremos hacer un proyecto de una carretera, lo mismo, hay que ver qué pasa con la subrasante, qué pasa con el suelo, qué tipo de suelo tengo yo para poder hacer mi capa base, ¿no? Entonces acá necesitamos saber sus propiedades geotécnicas, ¿no? In situ. Extracción de rocas, si es necesario tenemos extracción de rocas, para realizar la excavación. Si se nos aparece acá, en este sector, alguna roca o queremos hacer un talud acá, como decimos, está apareciendo una roca acá, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos que ver qué tipo de análisis vamos a tener si este lugar es rocoso, no es lo que queremos indicar, ¿no? Exploración geofísica en campo. Hay que hacer ensayos geofísicos para ver si es que algún tema de ragaduras, movimientos de suelos, etcétera, de todo el talud que podemos tener ahí, ¿no? Las exploraciones geofísicas de movimiento. Entonces, los datos recopilados, como dice acá, de las actividades antes mencionadas, van a ayudar, van a coadyuvar a la toma de decisiones, ¿no? A que los ingenieros van a evaluar este subsuelo en un sitio determinado para un proyecto particular. Ya habíamos dicho, miren, una excavación para algo, para un proyecto en particular. Entonces ese es mi objetivo y eso es lo que tenemos que ir viendo nosotros, ¿no? Jóvenes, para no hacer excavaciones porque sí nomás, porque sabemos que esta excavación, aparte del dinero que puede, digamos, llevar a hacer una prueba, es pues moroso por el tiempo, ¿no? Por la relación que nos implica. Sacamos una muestra y la muestra no es más ver no se trata, digamos, de agarrar el muestreo de un suelo, determinado suelo, una determinada calicata y dejarlo ahí y ver, este es un tipo arcilloso, gravoso, etcétera, no un suelo arenoso, arenolimoso, etcétera, pero se trata de
identificar claramente mediante ensayos de laboratorio, y ese es un proceso. Es un proceso largo porque amerita aplicar ciertas normas y dar un criterio claro. Por eso es que tomamos muy en serio lo que tenemos que hacer y decimos que esto se hace bajo un determinado proyecto en particular, ¿no? O sea, ¿para qué tipo? Una edificación, un muro, un canal, etcétera, para cualquier tipo, ¿no? Para un puente, etcétera, necesitamos saber claramente para qué queremos hacer las excavaciones de suelos. Eso es lo que queremos decir acá en la recopilación de datos de las diferentes actividades. Seguiremos bajando. A ver, ¿qué más podríamos ofrecer, decir acá? Entonces, dentro del programa que estamos hablando de exploración del subsuelo, podemos indicar que la exploración del suelo va a constar de pasos, de varios pasos, en los cuales vamos a incluir esto que se llama recopilación de la información preliminar, el reconocimiento y la investigación del sitio, ¿no? Donde vamos a emplazar la obra o el proyecto. Entonces, este programa exploratorio requiere estos pasos sencillos, pueden haber varios, pero estos son los que nos interesaría, digamos, por el momento, considerarlos. Vamos a hacer ese criterio. Entonces, vamos a nuestro programa de exploración de suelos, que se llama recopilación de información preliminar. Entonces, para obtener, dice, la información sobre el tipo de estructura que se va a construir y su uso general, ¿no? Como estamos hablando, para la construcción de edificios, podemos indicar, las cargas de las columnas aproximadas y su separación, o el sótano que puede persistir, pueda presentarse, se deben conocer los requisitos del Código de Construcción Local. Entonces, ahí ya estamos en la parte de la normativa del gobierno municipal que requerimos, ¿no? Considerar. O la construcción de puentes, se requiere determinar la longitud del tramo, la carga de pilotes y los estribos, ciertos criterios, por ejemplo, en un río o en un lugar donde no se requiere definir claramente la presencia de un viaducto, entonces necesitamos saber estos datos, ¿no? Hasta qué dimensiones de infraestructura civil se debe considerar, por ejemplo, la longitud de tramos, ¿no? ¿Qué cargas van a soportar? Entonces, una idea general, ¿no?, de la topografía y el tipo de suelo que se encuentran cerca o alrededor del sitio propuesto, se puede obtener a partir de las siguientes fuentes. Acá podemos decir fuentes de qué, fuentes de cualquier situación, de cualquier entidad. Puede ser un gobierno municipal, ¿no?, un gobierno departamental, ¿ya?, o el gobierno nacional, ¿no? Ahí tendríamos tres estados, ciertos tipos de entidades en los cuales necesitamos nosotros considerarlos. Uno es el de determinar el servicio geológico. Tenemos Sergiomin, nosotros acá, ¿no ven? En nuestro país, es la entidad que define todo lo que es el tema tal vez minero o el tema donde existen, si queremos hacer carreteras, por ejemplo, es necesario considerar eso, o el sistema geológico que tenemos que considerar en todo el sistema de geología. Por ejemplo, los gobiernos municipales sí se tienen estos mapas que se llaman mapas geológicos. El gobierno también estatal lo tiene. Los reportes de suelos de las gobernaciones, podemos decir. También podemos tener los mapas agrícolas que pueden ser publicados para un sistema de riego. Podríamos requerir eso, ¿no? Necesitamos tener esos datos. Entonces, como verán aquí, primero para ver esto necesitamos tener fuentes de información, informaciones hidrológicas, el CENAMI, etcétera, existen varios. O para tener datos también podemos tener el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, donde tenemos las poblaciones que van a ser emplazadas para carreteras y manuales de suelos que van a ser publicados por las carreteras. En este caso, por ejemplo, el tema de suelos podemos tener a través de la norma geológica que tenemos en nuestro país. Para hacer carreteras tenemos la ABC, ¿no?, para poder obtener esos datos. La información que vamos a obtener de estas fuentes nos va a servir a nosotros para efectos de planificación. ¿Ya? Es bien interesante lo que estamos hablando ahora,
¿para qué yo voy a tener tanta información? Pero miren, podemos obtener información nosotros fácilmente de varias entidades, solamente es cuestión de movernos, ¿no? Lo que estamos hablando acá es gestión para ya proyectos macros, para cualquier tipo de proyectos, porque los demás ya son más específicos en nuestro análisis. Entonces, requerimos toda la información para una planificación adecuada, ¿no? De una investigación que nos interesa sobre el terreno. Para eso yo quiero hacer. Entonces, como verán, existen varios criterios, uno de los cuales es planificar. Dentro de la planificación, el siguiente paso es recopilar información preliminar. Eso es clave porque para cualquier proyecto debemos tener información preliminar, para proyectos, para investigación, para mis proyectos de grado, de tesis, etcétera. Mire, es importante tener información, pero fidedigna, ¿no? Y si no, hay que hacer en campo nuestro trabajo. Pues es lo que estamos hablando en este punto. El otro tema es el reconocimiento del lugar, ¿no? En el tema del reconocimiento, estamos hablando de lo que es el reconocimiento de campo. El ingeniero siempre debe realizar una inspección visual del sitio para obtener una información acerca de las características. Este punto es muy interesante, estimados jóvenes, ya que podemos, por la premura del caso, obviar estos pasos, pero siempre es interesante manejar. Si agarramos un proyecto, sí, no va a pasar nada, ¿no? Pero si agarramos de uno, o si manejamos, estamos en el gobierno municipal, de uno a, digamos, 15 proyectos que tenemos que manejar violentamente, a veces tenemos que generar información de todo lado y coordinar estas actividades. Por eso es bien interesante manejar estos reconocimientos visuales. Tenemos que tener siempre nuestra presencia, o sea, tenemos que saber identificar de qué se trata, dónde voy a empezar la obra, porque no puede ser algo, digamos, superficial, el diseñar un puente, el diseñar una carretera, el diseñar una edificación, una placita, etcétera. Tenemos que ir incluso a ver dimensiones. Por eso es que es necesario ver en campo. Eso nos da mayor criterio para tomar decisiones. Por eso el reconocimiento es importante. Debes realizar la inspección visual, in situ, siempre. Entonces, de esta información, vamos a tener ciertas características. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la topografía? ¿No? La topografía general del sitio y posible existencia de zanjas de drenaje, tiraderos de escombros abandonados y otros materiales se pueden presentar en nuestro proyecto, ¿no? Además, podemos ver si es que hay una evidencia de algún deslizamiento, de laderas, profundidades, ampliación de lados. Puede ser un indicativo de un suelo expansivo. Miren, solamente el ver eso, podemos indicar, bueno, aquí está pasando algo, porque hay contracciones, hay grietas, ¿no? Se ve clarito las grietas. Luego, el otro tema de estratificación del suelo en los cortes profundos, como la realización para la construcción de carreteras y vías férreas. Entonces, para esto es necesario ver, ¿no? ¿Qué pasa con los suelos? Porque ahí vamos a ver cortes. Nosotros vamos a ver cortes en el talud para una carretera, ¿no? Claro, se va a ver, vamos a ver una inspección. Vamos a ver, tenemos que ver el tipo de vegetación en el sitio que puede identificar la naturaleza del suelo. Entonces hay que ver qué tipo de vegetación tenemos. Por ejemplo, una cubierta con, aquí dice, bueno, está relacionada a una situación de otro lugar, ¿no? En la existencia de arcillas expansivas, ¿no? Que pueden dificultar nuestro trabajo en la cimentación. Entonces, es un ejemplo pequeño que están dando acá, pero necesariamente tenemos que ver el tema de vegetación. Si queremos hacer, por ejemplo, nosotros vámonos a hacer un proyecto un camino vecinal entre Rurrenabaque y San Buenaventura y Xiamas, ese sector, un ejemplo. En el que yo he participado en algunos caminos vecinales en el sector. Era necesario ver este tipo de suelos porque son suelos altamente arcillosos en ese sector, ¿no? O aquí en el sector del altiplano también podemos ver en unas comunidades donde existen igual, ¿no? Tipos de suelos que hay que identificar su capacidad, hay que ver qué tipo de vegetación se tiene en ese sector, ¿no? Marcas de aguas en las edificaciones cercanos y pilares de puentes. También tenemos que ver, ¿no? Si queremos renovar un puente, etcétera. Niveles de aguas subterráneas, ¿qué podríamos verificar?
en los pozos cercanos, o en los ríos, si queremos hacer un puente. Entonces, si tenemos un río aquí, entonces el río tiene un nivel freático, pero cuando llueve puede alcanzar seguramente este otro nivel, ¿no? Aquí otro nivel. Y acá vamos a ver en estos puntos, en estos sectores, vamos a ver las manchas en los ríos, ¿no? Hasta dónde ha llegado. Y podemos ver los niveles de aguas, ¿no? Tanto subterráneas como superficiales. Tipos de construcción cercanos que existen grietas o paredes y otros problemas. Por ejemplo, si alguna vez han bajado a ver en nuestras ciudades, en La Paz y en el Alto, realmente por Villa Armonía, no sé si han ido por esos sectores, han visto calzadas con asentamientos, ¿no? También hemos visto muros con agrietamiento. Acá nomás por Alpacoma, por esos sectores, también podemos ver esos sectores, pero en el sector de Villa Armonía he visto yo, porque hemos hecho bastantes, digamos, análisis en el sector y o proyectos también, cómo las casas se van fisurando. Entonces hay que ver, solamente el hecho de ver una fisura en una edificación, vamos a tener ya una idea de qué está pasando en ese sector, ¿no? ¿Qué está pasando? Por eso definimos qué pasa con las construcciones cercanas. Se van a ver grietas en las paredes o algún otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, al bajar aquí al subir en la parada del camino del Faro Murillo por el cementerio que bajan, allí he visto algunos temas donde estamos haciendo exploraciones solamente de aguas subterráneas en la parte de las edificaciones internas. Estaba pasando por su patio, por sus cuartos, aguas subterráneas superficiales, salía de un lugar, como han excavado, entonces salían, por ejemplo, acá veo, así, aquí han hecho una edificación, tal vez, ¿no? Así, entonces, por acá han pasado las aguas, ¿no? Así como estoy leyendo, y por el medio de la casa pasaba, porque si no, no lo podías detener, han excavado, pasaba el agua, salía nuevamente al otro vecino y así, ¿no? Entonces esos problemas se han logrado ver en terreno. Entonces todo se tiene que ver qué tipo de situaciones o problemas podrían presentarse, ¿no? En una construcción, en un análisis de suelos. Entonces ahí también podríamos identificar eso. Luego ver la investigación del sitio. La fase de investigación del sitio del programa de exploración, estamos hablando de un programa de exploración, va a consistir en la planificación, ¿no? El basenado de pruebas y la recolección de muestras de suelo, lo que nos interesa, ¿no? De un suelo donde podamos identificar, observar y ensayos de pruebas de laboratorio. También tenemos que ver las profundidades mínimas requeridas de las fundaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, o de las perforaciones también, ¿no? Determinar la profundidad mínima de perforación, como dice acá en la exploración de sus suelos, donde podemos ver las profundidades, ¿no? De este tipo de suelo, ¿no? Directamente lo estamos viendo acá, donde deben ser, debe ir una determinada fundación, ¿no? Pues para determinar las profundidades mínimas de perforación, de cimentación, debemos considerar este criterio. Bueno, lo que está definido en nuestra normativa, ¿no? de lo que es las aplicaciones prácticas, tenemos que identificar justamente a ver, acá está, esos datos, ¿no? Determinar el aumento de los pesos, ¿no? De los esfuerzos netos bajo una cimentación, según esta figura. Hay que ver, por ejemplo, acá tenemos una presión determinada, una carga, a qué profundidad está una determinada capa, y vemos sus presiones, ¿no? La variación de presiones de esta fuerza. Entonces, lo que tenemos que ver es eso. Vamos a estimar variaciones de los esfuerzos efectivos, en qué profundidad, la profundidad ¿no? Donde va a ir aumentando sus esfuerzos. Hay que determinar también la profundidad donde va a variar
en qué variaciones tenemos las diferentes presiones, ¿no?, que se nos va a presentar. O a menos que encontremos, dice, un lecho de roca, hay que ver eso también. Evidentemente no sabemos qué nos depara, ¿no?, cuando vamos haciendo excavaciones. Entonces, todos esos aspectos deberíamos ir considerando, ¿no? Vamos a utilizar algunas reglas de profundidades de perforación de edificios. Por ejemplo, acá, para, dice, acero ligero de edificios estrechos de concreto, para edificios con anchos de concreto, o sea, para ver cimentaciones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí estamos viendo profundidades de perforación con una anchura de 30 metros, espaciamientos entre perforaciones también, qué tipo de espaciamiento deberíamos tener, esto de las calicatas, ¿no?, de las exploraciones, para justamente sacar muestreos. Las profundidades de exploración para estos anchos, ¿no?, debe ser de 3 hasta 24.000. Si queremos de 1, 2, 3, 4, 5 plantas, miren qué tipo de profundidades deberíamos considerar bajo un análisis serio, ¿no?, si queremos ver. Pero generalmente acá nosotros no hacemos exploraciones, ¿no? Estamos viendo qué tipo de suelo es. Pues por lo menos hacer mínimamente unas exploraciones semiprofundas para identificar qué tipo de estratos tenemos por debajo del suelo, ¿no? Entonces tenemos esos datos acá. ¿Qué más podemos identificar? Dentro de las perforaciones exploratorias de campo, ¿no?, en el suelo podemos ver varios métodos, incluyendo la perforación con baseno, por lavado, por percusión, por sonido o por el tema de sondas rotatorias. Entonces, la perforación por baseno no es un método simple para hacer perforaciones exploratorias que nos dicen acá, ¿no?, para poder, digamos, identificar qué tipo de suelo es. Podemos hacer basenos de agujeros para postes, con baseras helicoidales. Existen unos gráficos que les vamos a mostrar acá, donde tenemos este tipo de perforaciones exploratorias de campo, como tenemos acá, ¿no?, este tipo de herramientas para que se puede identificar con estas manuales, ¿no? Estas van a llegar máximo a 1 metro, a un 50 tal vez, ¿no? Pero son manuales donde podemos ir excavando manualmente y se logra excavar, a no ser que encontremos una roca, por ejemplo, donde ya no se puede hacer este tipo de trabajo. Entonces, hay métodos para identificar. Generalmente este tipo de excavaciones las hacemos también, ¿no? Pero para plantar, por ejemplo, muros, perdón, ¿no?, postes de luz, generalmente se utilizan estos, ¿no? Manualmente se hacen excavaciones y podemos generar, porque no existe más que una excavación así directa de aproximadamente unos 40 centímetros, ¿no?, hasta 30, para poder colocar estos postes de 83 a 103, 114 milímetros, ¿no? Podemos ver los huecos, ¿no?, de los máximos que podemos identificar. ¿Qué más podemos ver acá? Este tipo de perforaciones con basenas con raspado continuo, este tipo de perforaciones ya con equipo, ¿sí?, donde podamos encontrar y sacar también algunas muestras que nos permite identificar qué tipo de suelo es. Si queremos hacer ya edificaciones más profundas, entonces bajamos ya con este equipo y lo podemos obtener, ¿no? Así ya no necesitamos hacer excavaciones con calicatas, manejar excavaciones profundas donde requerimos sí hacer maquinaria pesada, ¿no? En este caso, con este tipo de perforadoras podemos trabajar y obtener nuestras muestras, ¿no? Procedimiento para mostrar, seguiremos de suelos. Se pueden obtener dos tipos de muestreos durante la exploración de estos suelos, alterados y no alterados. Entonces, ya habíamos visto esto, por ejemplo, el tema de los muestreos que han hecho, ¿no?, los más representativos, y generalmente se los puede utilizar, dice, los siguientes tipos de pruebas de laboratorio. Requerimos hacer un análisis granulométrico para muestreos de suelos, tanto alterados y no alterados, determinar los límites líquidos que hemos visto, pesos específicos de los sólidos, que también necesitamos trabajar en laboratorio, determinación qué contenido orgánico puede tener ese suelo, y hay que clasificar. Miren, para el procedimiento de muestreo de suelo requerimos esto, y ya lo hemos
visto nosotros, ¿no? Solamente en el laboratorio hay que consolidificar un suelo, qué procedimientos en cualquier par de suelos que se nos presente, ¿no? Esto ya son así sencillos pasos que deberíamos ir considerándolos y trabajando en laboratorio, ¿no? Sin embargo, dice, las muestras de suelo alteradas no pueden ser utilizadas para la consolidación, la conductividad hidráulica o pruebas de resistencia al corte. Estas puestas de suelo alterado obviamente cambian, ¿no?, su estructura, totalmente cambia. Por eso es que esta recomendación sale para estos tipos de trabajo, ¿no? Para especialmente la consolidación. ¿Qué pasa con la consolidación? Que a lo largo del tiempo, de un tiempo, se va a ir asentando el suelo, se va a ir consolidando, y eso es lo que nos indica, ¿no? Este tipo de muestras, que se tienen también otros tipos de muestreos no alterados para este tipo de ensayos de consolidación y conductividad. ¿Qué más podemos ver? Observación de los niveles de agua. La presencia de una capa freática cerca de la cimentación afecta significativamente, dice, la capacidad de la carga. Pues, ¿qué pasa? Lo que hemos indicado, ¿no? La capa freática cerca de una cimentación va a tener complicaciones. Entonces hay que tener en cuenta, por eso las excavaciones nos interesan, porque estas van a afectar su capacidad de carga del suelo, ¿no?, y de asentamiento. El nivel del agua cambia, va a cambiar según la temporada. Sabemos que en época de lluvia va a infiltrarse, en época seca no. Entonces es grande en algún aspecto, ¿no? Si se encuentra esa agua en un pozo durante una exploración de campo, debe quedar registrado. Entonces, si nosotros encontramos en una exploración, va saliendo agua, se va a volver un pozo, entonces debemos registrarlo. Y en suelos con alta permeabilidad, el nivel del agua en un pozo de sondeo se va a estabilizar alrededor de 24 horas, con alta permeabilidad, ¿no? Vamos a ver ensayos de laboratorio, cómo manejamos la permeabilidad de suelos, que justamente está en el capítulo de propiedades hidráulicas de los suelos, que vamos a verlo más adelante, para ya cerrar este temita que nos interesa bastante. Las propiedades hidráulicas nos va a definir la permeabilidad del tipo de suelo, ¿no?, que vamos a trabajarlo, vamos a hacer ensayos de laboratorio ahí, ¿no?, que también no son muy difíciles, pero es necesario considerarlos, ver, ¿no? Las capas altamente impermeables del nivel del agua en un pozo de sondeo no pueden estabilizarse durante varias semanas. Sí se requieren mediciones exactas. Tenemos piezómetros también para poder considerar esto, como vemos acá en esta figura, piezómetros tipo Casa Grande, ¿no? Podemos ver niveles del agua del piezómetro nivel freático. Entonces, son piezómetros que nos interesaría a nosotros trabajar. Estos son ciertos criterios para identificar podemos ver, necesarios de considerar. Bueno, eso en forma general de lo que estamos hablando de la exploración del subsuelo. Miren, hay ciertas planificaciones, ciertos procedimientos que debemos ir considerando, y los que hemos hablado los vamos a tener que efectuar sin mayor conflicto. ¿Alguna consulta sobre este tema de exploración de subsuelos, jóvenes, para que podamos ir avanzando? ¿Me logran escuchar? ¿Aló? Se escucha ahí todo. Ya, vamos a ir avanzando entonces para el tema de evaluación de la capacidad portante. Estamos hablando de exploración de suelos, que en el tema de, por ejemplo, de la presencia del agua, de los niveles del agua, en un exploración, lo que es nuestra capacidad de carga. Miren acá ya en este otro tema, también lo tienen, ¿no?, en Classroom, por si acaso lo van a bajar, ¿no?, donde tenemos la evaluación de la capacidad de carga o de soporte de un suelo. Entonces, acá en este capítulo de capacidad de carga existe también ciertos métodos, pero ensayos de campo, ya sea en campo, in situ, se llama, o en laboratorio. Depende del procedimiento que podamos manejar. Entonces, estos tipos de ensayos para la evaluación
de suelos, por ejemplo, en campo, dice, podemos hacer el ensayo estándar, es el ensayo de penetración estándar, que es un método también que podemos ver, o un ensayo de penetración cónica, o un ensayo de carga directa. Entonces, miren, estos podrían ser algunos ensayos que nosotros sí podríamos ir considerando para la evaluación de campo. Eso es lo que quiere decir acá en este capítulo de evaluación de capacidad de soporte. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero iremos con el contexto global, ¿no? Debido a que, bueno, requerimos aprovechar los tiempos, ¿no? Ya que ahora nos toca este mes nomás para poder cerrar prácticamente nuestra materia, de manera que podamos ir haciendo bastantes ejercicios que nos interesa a nosotros, ¿no? Por ejemplo, el tema de evaluación de este capítulo de capacidad de soporte del suelo o capacidad portante, existen ensayos que necesitamos saberlos. Podríamos hacer tal vez, ojalá lo hagamos en la carrera. Tenemos varios ensayos, no sé si el SPT podríamos tenerlo, si estará funcionando eso, vamos a revisarlo, pero podríamos hacer en laboratorio, ¿no? Estos ensayos de penetración de suelos, ¿no? Ensayos de soporte. Entonces, dentro de lo que significa la exploración a través de pozos abiertos, ahora ya estamos hablando, o posteadoras, esto lo han sacado, ¿no? Un material suelto, ¿no? Lo han sacado, acá está de este pozo, han excavado y han obtenido este material, y de ahí seguramente han hecho el ensayo de laboratorio, ¿no? Entonces, eso es parte de la exploración de pozos abiertos. Puede ser este tipo de excavación o pueden haber pozos grandes, ¿no? De acuerdo al objetivo que perseguimos. Entonces, pero en definitiva existen exploraciones a través de pozos abiertos. Pueden haber exploraciones con métodos de penetración dinámica, que es otro tipo, ¿no? Ensayos de penetración estándar que hemos visto acá, ensayos de cono pitch, ensayos de DPL, ensayos de cono software. Entonces, son estos ensayos que nos permiten a nosotros ver. Vamos a desarrollar después este ensayo SPT en mayor detalle más adelante, ¿no? Para que podamos ir viendo. Creo que esto tenemos en la carrera, entonces podríamos un poco ir detallando más adelante y ejecutarlo en campo, ¿no? Para que ustedes también vean de qué se trata e ir corrigiendo ciertos aspectos. Pero vamos a desarrollar todo esto. ¿Qué pasa con las exploraciones directas? Ustedes lo que hicieron, una pequeña parte de la exploración directa es una excavación de un pozo, ¿no? A cielo abierto significa que está abierto. Lo hemos sacado del material y hemos visto qué está pasando con la parte interna, ¿no? De la excavación. Pueden haber excavaciones manuales con picota o pala, ¿no? Es un criterio, o una excavación mecánica, ¿no? Podríamos hacer excavaciones del suelo de forma mecánica. Vamos a agarrar y vamos a generar con equipo ya, ¿no? Para excavaciones más profundas, más grandes. Por ejemplo, podemos hacer excavaciones para pilotes, ¿no? O para estribos, o para canales, para canalizaciones. Entonces, son exploraciones con equipo que es necesario para fundaciones de edificaciones o subsótanos o sótanos, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos en la exploración, en lo que es la evaluación? Estamos yendo a la evaluación de la capacidad de soporte de un suelo. Pero antes de evaluar su capacidad de soporte, necesitamos hacer una exploración. A eso estamos indicando. Primer paso, exploración. ¿Cómo lo hacemos? Puede haber exploraciones directas, con calicatos. Significa que vamos a excavar así un hueco, un grande. Esta es una calicata donde estamos viendo todo lo que está pasando acá en los diferentes niveles, ¿no? Los diferentes estratos de esta excavación, de esta calicata. Entonces tenemos ¿qué ventajas? La ventaja es que la extracción de las muestras distribuidas e inalteradas. ¿Qué significa alteradas e inalteradas? ¿No? Visualización directa de la estratificación. O sea, vamos a visualizar nosotros qué está pasando con esta capa, por ejemplo, ¿no? Esta capa. Esta otra capa, ¿qué está pasando con esta capa, que es la capa superficial? ¿No? ¿Qué está pasando con esta otra capa? Podemos ver acá, esta capa, si estamos hablando de este tipo de capas, ¿no?
¿Qué está pasando con esta otra capa? Entonces vamos a visualmente a ver esto nosotros, ¿no? Vamos a visualmente ver esto. ¿Qué está pasando? Entonces, es una ventaja, ¿no? Una visualización. ¿Qué desventaja? Profundidad limitada. Paredes inestables ante la presencia de agua. O sea, la profundidad, esta profundidad que estamos indicando, ¿verdad?, es limitada a esta altura H, ¿no? Va a ser limitada. No vamos a excavar, imagínense, excavar 10 metros. Uy, nos va a requerir otro tipo de criterios. Depende del tipo de suelo, pero puede existir un desmoronamiento de todo este sector, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Profundidad limitada, paredes inestables ante la presencia del agua. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño gráfico de excavación, ¿no? Para un estribo de un puente. Entonces miren la excavación, a qué nivel está llegando. Aquí a uno mínimamente ha bajado más, ¿no? Por lo menos casi unos 9 metros, 8 metros de excavación hasta llegar, y ahí se ven los diferentes estratos, ¿no? Aquí, qué tipo de estratos tenemos, ¿no? En estos sectores. Entonces acá tenemos eso, lo que significa, ¿no? Las exploraciones directas. La exploración directa con posteadoras. Estas son exploraciones manuales, también pueden haber posteadoras mecánicas. ¿Qué equipo? Tuberías, una en T y en la parte superior de la mecha, o sea, como hemos visto anteriormente, ¿no? Ventajas, puede ser una auscultación rápida, o sea, podemos excavar, sacar las muestras rápidas, vamos a ver allá y hacemos rápidas con estas posteadoras. Las desventajas, no se extraen muestras inalteradas, ¿no? Todas son alteradas las muestras, imposibles de realizar en arenas limpias, secas o saturadas, ¿no? Por el tema de su cohesión interna, ¿no? Algo está pasando, es muy dura, entonces no se puede, ¿no? Aquí tenemos unas posteadoras manuales, ¿no? Este tipo que lo hemos visto, generalmente estas se utilizan para hacer unas extracciones rápidas, lo más rápido posible, en tipos de suelos blandos, ¿no? Aquí tenemos algunos gráficos que nos interesan. Ven acá, el tema manual, no es muy pesado, no es muy grande, pero bueno, es necesario saberlas para algunas actividades que necesitamos saber. Exploración de campo con ensayos de penetración estándar, que es otro criterio también que estamos viendo que podemos hacer en campo, en sitio, porque estas son exploraciones de campo, directamente en campo. Entonces, ¿qué criterios obedece eso? ¿A qué podemos hacer? ¿Qué podemos considerar? Procedimiento ampliamente utilizado para determinar, dice, las características de resistencia y compresividad del suelo. ¿Qué nos interesa saber? La resistencia. Podemos también ver la compresividad del suelo. Entonces acá al hacer muestreos, ¿no? Pero, como verán acá, más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo, ensayos reales que hemos hecho también nosotros en algún momento. Pero este procedimiento es ampliamente utilizado por su sencillez, ¿no? De acuerdo a una norma de la ASTM, la D1586. Entonces, en virtud de este criterio, lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Entonces, vamos a considerar ese análisis, generalidades, procedimiento para realizar el ensayo in situ. A ver, un minutito. Procedimiento para realizar ensayos. ¿Cómo hacemos el ensayo de penetración estándar? Un minutito, por favor. Entonces, lo siguiente podemos indicar.
este procedimiento del ensayo de penetración estándar es utilizado, ¿no? Pero hay ciertos procedimientos y hay ciertas correcciones que debemos realizar. ¿Por qué? Y consideraciones que debemos realizar, ¿no? Porque este ensayo de penetración estándar es agarrar un suelo a este nivel y colocar, ¿no? Con un determinado tipo de criterio, este peso o una carga, un martillo, que va a ir perforando a una determinada profundidad, ¿no? Vamos a medir cada 15 centímetros hasta llegar a estos primeros 15, ¿no? El primero tal vez lo vamos a desechar, este se va a considerar y el último tal vez lo vamos a desechar. Entonces, miren, todo este procedimiento de penetración de una base que vamos a ir midiendo nosotros, vamos a ir midiendo cuántos golpes se requiere para llegar a una determinada profundidad, 15 centímetros y otros 15. Es lo que queremos decir, en definitiva. Pero vamos a ver unos ejemplos más claros sobre el tema, pero lo que quiero adelantarse es eso, ¿no? Es hacer cargar una altura H, esta carga, ¿no? Sobre una base metálica, ¿no? O podríamos tener en consideración también un muestreador, ¿no? Entonces vamos a ir moviendo, haciendo cargar una altura H, una determinada carga. Entonces, procedimiento para realizar el ensayo. Con barrenos, o rotación o lavado del mismo material, ¿no? Del lavado con agua. Ejecución del muestreo. Se realiza de un muestreador de caña partida. Es lo que quiere decir para muestrear. O sea, el suelo, o sea, la base, perdón, la base va a estar partida en el centro, ¿no? Aquí. Esta base, ¿no? Aquí. Esta basita para poder generar ciertos muestreos. Va a ser inadecuado para la ejecución en suelos arenosos, limoarenosos, areno-limosos o arcillas, ¿no? Suelos inadecuados para el ensayo, aluvionales, ¿no? Donde existen gravas, por ejemplo, no vamos a poder generar nuestro ensayo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a presentar una piedra, ¿no? Y ahí va a distorsionar nuestro ensayo de penetración estándar. Entonces, existen ciertos tipos de suelos en los que nos va a interesar y tener un buen resultado, y en otros casi no, ¿no? Por el tema de la dureza que tiene el suelo, en este caso, en este tipo de suelos, donde van a ver cierta presencia, ¿no? Con gravas y gravosos, ¿no? Porque existe la presencia de elementos grandes, más de 3 pulgadas de piedra, donde puede distorsionar nuestro ensayo de penetración estándar, ¿no? Es lo que queremos decir, ¿no? Suelos adecuados para la ejecución podrían ser este tipo de suelos donde podamos nosotros tranquilamente manejar. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones más jóvenes para la aplicación del ensayo de penetración estándar, de manera que con eso nos sintamos más tranquilos, porque además de hacer este ensayo in situ, vamos a tener que hacer ciertas correcciones por diferentes aspectos, ¿no? Vamos a ver esto. El registro de la penetración, ¿no? La resistencia a la penetración de golpes necesarios para hincar los últimos 30 centímetros en un total de 45, lo que hemos dicho acá, ¿no? O sea, para hincar los últimos 30 de un total de 45, como estamos indicando acá. ¿Dónde está aquí, no? El primero tal vez no lo consideramos, pero estos últimos 30 centímetros, aquí hay 15, aquí hay 15. Entonces, como ya hemos hincado otros 15 al principio, ¿no? 15 centímetros, estamos hablando 15 centímetros de penetración de esta base, los últimos 15 más otros 15 ya son 45 con el primero, pero también podemos considerar otros 15 más, por alguna razón. Entonces, miren aquí, 1, 2, 3, 4 capas son. Esto nos interesa a nosotros, esta partecita, a eso se refiere, de hincado, ¿no? De lo que estamos hablando, del registro de la penetración. Vamos a realizar un ensayo gráfico, vamos a ver cómo lo hacemos. Ya habíamos indicado como una de las tareas ver el CPT, ¿no? Que está
hay bastante bibliografía y ahora ya es mucho más didáctico, ¿no? Podemos tener videos, vamos a buscar, pero vamos a explicar este ensayo, esta resistencia de penetración por los golpes necesarios para hincar los últimos 30 centímetros de un total de 45. El criterio que se va a obtener, ¿no? La interpretación de resultados. Como verán, estamos hablando de esto del hincado. Es muy sencillo de agarrar, pero una determinada carga. Vamos a explicar más adelante a qué se refiere eso. Pero iremos por lo general. Interpretación de resultados. La resistencia a la penetración va a ser un indicador, ¿no? Que es interesante, de la compacidad de suelos, pues, arenosos, y también un indicador de la consistencia y resistencia del suelo. ¿Qué está indicándonos? Vamos a ver la capacidad, a través de este ensayo, su capacidad del suelo, la capacidad o la resistencia del suelo, ¿no? La capacidad del suelo a través de este ensayo. Qué interesante, ¿no? Porque también podemos agarrar este suelo, hacer ensayos de laboratorio y también a través de ensayos triaxiales podemos ver su capacidad, ¿no? Pero ya con este primer acercamiento podemos trabajar. Existen otros tipos también de ensayos que se llaman ensayos de correlación, donde hacemos un montón de ensayos en un sector, hacemos otros tipos de ensayos, correlacionamos y obtenemos diferentes datos ya con nuestra ecuación, generamos nuestro modelo matemático para un determinado suelo. Pero eso no quiero confundirles, más adelante hablaremos, solo que ahora definimos nuestra interpretación de resultados, ¿no? ¿Qué resultado nos va a dar producto de esto? De la penetración, número de golpes y cuántos golpes voy a necesitar para hincar 30 centímetros, 15 más 15. ¿Cuántos golpes? Este número de golpes N está relacionado directamente a la penetración, ¿no? A la cantidad de, a qué número de golpes N se ha logrado hincar para un determinado tipo de suelo. Entonces ahí nos va a dar ese dato y también nos va a dar su resistencia, ¿no? La resistencia del suelo. Entonces, bajo estos criterios, vamos a tener que interpretar nosotros esto de la resistencia de los suelos y su consistencia. Miren, qué interesante, ¿no? Solamente con este ensayo. Pero esto necesitamos, aparte de interpretar, necesitamos generar algún tema de correcciones. Entonces, la perforación por lavado, bueno, entra al equipo donde está perforándose y se va extrayendo, ¿no? Con un lavado es un trípode donde se va generando este tipo de ensayo. En el ensayo SPT, miren, acá tenemos un martillo, se llama esta parte que es el martillo, es un martillo que tiene un determinado peso estandarizado y va a subir y bajar la altura, ¿no? Va a empezar a penetrar el suelo mediante carga dinámica. De esta energía potencial se va a transferir a través de este martillo y vamos a tener que penetrar este suelo, ¿no? Es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a trabajar, se va a analizar en un trípode. Vamos a ver un ensayo, un video también lo vamos a chequear. Acá, por ejemplo, tenemos una foto como manualmente, inclusive, o aquí tenemos un motor donde está subiendo, vamos a medir esta profundidad de penetración. Aquí tenemos una profundidad, un determinado suelo donde va a ir penetrando una base y lo va a soltar este peso, ¿no? A una determinada altura, H. Entonces, ¿qué accesorios hay en el SPT? Tenemos este peso, ¿no? Tenemos también las basas, ¿no? Que se tienen que identificar para un cierto tiempo. Tenemos el barreno, esta guía, que también está va a pasar acá, ¿no? La guía, como estamos viendo ahí. Aquí está, ¿no? Esta es la guía. Es el martillo de penetración de 140 libras. Entonces, esto lo vamos a colocar. Miren aquí cómo está en este gráfico. Está con una cuerda, ¿no? Rota es lo que quiere decir acá, lo que están haciendo. Está subiendo, bajando, está subiendo. Entonces, ¿qué hay que considerar acá? Esta altura de carga, esta altura que debería ser una altura estándar, pero varía
va a variar porque va a chocar, va a bajar. Entonces, no solo como que es mecánico, pero además cada vez que va chocando, va a ir penetrando, entonces hay que tener mucho cuidado en su altura, ¿no? Por eso es que todos estos datos, tanto del peso, el momento en que va a llegar hasta esta altura, hay que ir considerando por sus correcciones, porque en el método está bien claramente, dice a una altura H estandarizada, un peso estandarizado y el número de golpes. Entonces, en base a ese criterio, se va a corregir. Entonces, aquí tenemos el martillo, como ven acá, ¿no? Ese gráfico. Entonces, tenemos las puntas y cabezales de los conos, similares al cono del SPT, es lo mismo que estamos viendo acá. Para perforar las aguas, miren aquí, ¿no? Con agua a presión, también es otro criterio, de brocas de un tipo de material adecuado, ¿no? Para que no se rompa, porque es un peso que va a ir chocando cada vez, ¿no? Y son muestreadores que estamos viendo acá. Evaluación de la capacidad relativa y resistencia del suelo. Por ejemplo, número de golpes del SPT. Si en 0 hasta 4, la compacidad relativa, vamos a decir que es muy buena, muy suelta, perdón, pero de 4 a 10 golpes va a estar algo, digamos, no muy suelta, pero suelta va a ser. Entre 10 y 20 golpes, ya el suelo va a ser con una compacidad algo firme. De 21 a 30 tiene un suelo casi muy firme, dice, y de 31 a 50 denso. Más de 50 ya muy denso. Entonces el suelo, ven, a medida que va a ir analizándose el número de golpes, miren cómo ya nos está identificando qué tipo de compacidad tiene y qué tipo de suelo puede ser. Entonces, en este pequeño, vamos a ir acá, dato de resistencia de los suelos cohesivos, podemos ver el número de golpes menor a 2, decimos, tiene una consistencia muy blanda, y su resistencia a compresión en kilogramos centímetro cuadrado es menor a 0,25. Mire, ya tenemos una relación, eso también lo vamos a calcular, pero mire, ya tenemos un dato interesante, ¿no? Entre 2 y 4 golpes es blando, entre 0,25 y 0,50. Estos suelos ya son blandos, ¿no? Entonces hay que ver qué está pasando cuando nuestro ensayo de CPT. Inmediatamente ya nos damos cuenta qué va a pasar, ¿no? Para una estructura. Entre 4 y 8 es un suelo medio, podemos decir, que va a tener un 0,5 y a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que igual necesita una estabilización aquí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de este tipo de suelos. Ya a partir de 8 a 15 ya tenemos un suelo firme. Necesitamos tener para nosotros a partir de aquí nuestros datos de fundación, ¿no? Pero va a ser interesante identificar los suelos hacia arriba, los problemas que pueden tener, ¿no? Hay que identificar qué tipo de suelos hacia arriba, de este cuadrito que estamos viendo, de -2, de 2, de 4 a 8, número de golpes de ese ensayo SPT, nos llegan a ver entre medios, ¿no? Medios y blandos, pero hacia abajo ya requerimos tener este tipo de suelo, ¿no? Que nos interesa entre de 8 a 15. Si hacemos los ensayos SPT y nos da más de 8, 10, digamos, 10 golpes y podemos hincar esos 30 centímetros, entonces ya podríamos considerar entre 1 a 2 kilogramos centímetros cuadrados, que ya nos interesaría confirmar con esos datos nuestros niveles de fundación, nuestras capacidades portantes de suelo. Entre muy firme, que nos interesa entre 15 y 30 golpes, hincamos 30 centímetros, tendríamos 2 a 4 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, miren qué interesante, ¿no? A nosotros sí nos interesaría identificar este tipo de ensayo. Ahora, no solamente agarrar esto, el N, y considerar, esto obedece a ciertos niveles de corrección, por si acaso, ¿no? Que necesitamos saber en todo este ensayo, en todos estos ensayos, ¿no? Para identificar qué tipo de suelo es y qué tipo de resistencia tenemos. Entonces, lo que quiere decir, hay diversos factores de corrección según los diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, el Basaras, Tex, ¿no? Nos definen ciertos tipos de correcciones que, miren, aquí hay una serie de ecuaciones que necesitamos considerar, ya sea en kilogramos fuerza,
con kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, acá hay ciertas correcciones de factores que debemos ver. Por ejemplo, el C sub n, factor propuesto por correcciones para el valor del SPT, ¿no? Y en base a estos datos podemos obtener kilogramos centímetros cuadrados, nuestros datos. Relaciones por el número de golpes. Depende del tipo de suelo, si son suelos arcillosos, limosos, arenosos, ¿no? Terzaghi nos define este tipo de ecuación para correcciones del número de golpes para ver las capacidades últimas de este suelo, según Terzaghi. Según Terzaghi y Peck nos definen esto, n sobre 5, o Terzaghi y Peck corregido también para este tipo de arenolimosos, n sobre 8. Crow nos define 1.33 n veces. Entonces, miren qué interesante, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos que tener es mucho cuidado en qué tipo de suelos primero y qué ecuación podríamos utilizar, ¿no? Eso es lo que quiere decir para este ensayo CPT, pero es un primer acercamiento. El tipo de suelo, qué ecuación, ahora tendríamos que ver qué correcciones hacer. Entonces, aquí tenemos un grafiquito que, bueno, lo vamos a ir viendo sobre la correlación de SPT, para ver la resistencia al cortante no drenada de un determinado suelo, ¿no? Cohesivo, con diferentes grados de plasticidad. Bueno, otro tipo de ensayo que es la exploración de campo con ensayos de penetración cuasi estática, como el cono holandés, es CPT, ¿no? El cono, usando el código europeo, en Estados Unidos, en Perú desde el 84, en Bolivia también, equipo de penetración estática, tubería de acero de 1 metro y barras sólidas concéntricas, ¿no? Con diámetros de 3.6 centímetros, interiores de 1.6 centímetros. Miren, se está estandarizando. Y la punta cónica, ¿no? Entonces, lo que quiere decir este ensayo de penetración cónica, podríamos definir con este tipo de punta. O sea, hay ciertos aspectos que hay que ir considerando, es por eso que estamos mencionando estos ensayos que también son aplicables, ¿no? Para que podamos tener un criterio en campo de los ensayos que necesitamos hacer en las excavaciones, las calicatas, para nuestro trabajo. Lo que sí voy a aclarar más adelante, ya aquí tenemos los ensayos de carga, los de punta de penetración, de Bengman, con estos tipos de conos, ¿no? Que significa son puntas cónicas que deben tener estas características en diámetros y dimensiones. Aquí miren, todos estos datos están normalizados, como por ejemplo el ensayo de penetración de cono holandés que estamos hablando. Estas son las dimensiones que deben tener, ¿no? Todos estos datos. Sus puntas a 60 grados, qué dimensión, todo, miren, una serie de datos que tienen que estar estandarizados, ¿no? Equipos de cono holandés, estos son equipos de carga con manómetros de carga directa. Vamos a determinación de las resistencias para este tipo de ensayos de punta, ¿no? Donde tenemos la fuerza necesaria para inclinar el cono, el área transversal del cono y la resistencia de la punta del cono en kilogramos centímetros cuadrados. La resistencia, ahí debemos tener resistencia por fricción, fuerzas necesarias para hincar, el laboratorio. Todos son ensayos de laboratorio que debemos tener. Y aquí tenemos la resistencia por fricción y la profundidad, ¿no? Donde va a entrar, como hemos visto en ese gráfico, donde se tiene ese tipo de resistencia. Y el ensayo de correlación, todos estos ensayos que estamos indicando de correlación, por ejemplo, se requiere hacer varios ensayos, ¿no? En campo, o sea, no es solamente uno, dos, mínimamente es del orden de por lo menos 50 ensayos hacia adelante para correlacionar cualquier tipo con otros ensayos. Ahí tenemos un modelo matemático, ¿no? Por eso es que los ensayos en suelo es ensayos de laboratorio muy detallados, donde vamos a obtener ciertas correlaciones para un determinado tipo de suelos y con otro tipo de ensayos. Se correlaciona. La correlación significa eso, una nube de datos con otros ensayos y empezamos a generar un enlace entre estos dos ensayos y obtenemos un modelo matemático. Los tipos de suelos, limos, arenas limpias, arenas gruesas y gravas arenosas, ¿no? Con este tipo de correlación que se tienen pruebas de corte con veleta. Bueno, esto también
podríamos hacer para suelos, pero generalmente estos ensayos de veletas los hacemos para, digamos, para ciertos tipos de suelos arcilosos, arcilas blandas, ¿no? Podemos también trabajar en eso, ¿no? Por ejemplo, para yo a un momento he utilizado estas veletas para homogeneizar mis asfaltos, ¿no? Entonces hay que diseñar esto, pero también es aplicable para suelos arcilosos, como dice ahí, ¿no? La geometría de veletas que nos da bajo este ensayo de la ASTM. Procedimiento para, con estas paletas empujadas, ¿no? Se aplica un par de suelos. Entonces aquí tenemos valores de las veletas rectangulares, Milcom, Fronor, con este tipo de cortes, ¿no? Para hacer cortes en los suelos. Resistencia cortante, mira aquí, es cortante no drenada, torque medido, diámetro de la paleta. Entonces, estos son los ensayos que también son necesarios hacerlos en algún momento. Entonces, para fines de resistencia cortante también se pueden hacer estos ensayos. Pero como les digo, aquí ya tenemos otros ensayos más poderosos, como son los ensayos triaxiales. Más adelante vamos a revisar eso, pero los ensayos triaxiales absorben todos estos criterios que hemos visto. Miren cómo se hacían antes y ahora ya se manejan otros ensayos más interesantes, como son los triaxiales, que tenemos ya en nuestra carrera el equipo necesario para estos ensayos triaxiales, ¿sí? En base a esos ensayos, aquí son ensayos de carga directa, directamente hacemos la aplicación mediante un cargado de un equipo, con un manómetro medimos las presiones en sí, aquí está directamente, ¿sí? Hacemos el cono, la presión, aquí tenemos nuestras presiones, como lo que hacen en algún momento van a checar las presiones manométricas. Igual las presiones de carga se mide directamente, cómo se va asentando, hay una carga directa hasta llegar a un determinado tipo de asentamiento. Pero miren, hay varios aspectos, pero vamos a ir haciendo los más claros sobre este tema. Ya jóvenes, hasta aquí podríamos ver nuestros primeros datos teóricos. Luego vamos a hacer nuestros ensayos ya prácticos, ejercicios que tenemos que hacer. Nos falta el tema de propiedades hidráulicas, eso lo vamos a ver con más detalle. Esperemos que se solucione nuestra situación y podamos ya pasar clase la próxima, ¿no? Presencialmente, pero veremos qué pasa. De todas maneras, esto está en Classroom y cualquier consulta podemos hacerlo. Hasta aquí quedaremos, joven. ¿Alguna consulta? Ninguna. Ya, jóvenes, vamos a hacer ejercicios así bien detalladitos de lo que queremos paso a paso, de manera que ya eso nos sirva para nuestros próximos ensayos. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta la próxima, ingeniero. Ya, Jorge.